y nos sentimos emocionados, contentos, satisfechos por lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona al ver estos 7 expositores de la palabra de Dios trayendo cada uno una palabra dada por Jesús en el momento cuando Jesús estuvo padeciendo en una cruz por amor a nosotros. De verdad, esto nos llena de mucha satisfacción porque estamos viendo que lo que el Señor nos envió a hacer se está cumpliendo en la vida de personas que posiblemente una vez pensaban que nadie lo valoraba, que nadie le prestaba atención, que nadie apostaba a ellos, y hoy verlo en una plataforma como expositores de la palabra de Dios, dando una palabra que fue dada por Jesús en la cruz, y hoy en día Jesús da la misma palabra, ya no en una cruz, sino a través de ellos para nosotros. Así que den un aplauso a estos expositores que provienen del Instituto de Discipulado, porque a la verdad nos han sorprendido. Y un aplauso a los maestros por ser, ¿verdad?, personas tolerantes, de soportar y aguantar. Ese es nuestro objetivo. Una iglesia que no tiene esta visión de delegar, de que otros puedan crecer, es una iglesia egoísta, es una iglesia que solamente piensa en sus propias necesidades o beneficios personales. Pero gracias a Dios que nosotros como iglesia libertadores del reino no somos egoístas, y nuestro enfoque es que usted crezca, que usted se supere para que sea Cristo exhibiéndose a través de usted. Así que demasiado nos sorprendieron, ¿verdad que sí? Yo sé que este es el inicio de una gran victoria y de un escenario más amplio donde Dios lo va a llevar. Gloria a Dios. Y a mí me tocó la parte, una persona dijo: pastor, a usted le toca la palabra octava, la palabra número 8. Y yo dije, no sabía que Jesús dijo 8 palabras. Pero entonces, como la Biblia relata que los últimos serán los primeros, tomé esta palabra que fue una de las primeras como la última. Y voy a hablar cuando Jesús empezó a preparar a sus discípulos, a los apóstoles, a su pueblo, a su equipo de trabajo. Y fue en el momento de que Él los llevó a ellos a comer de la Santa Cena y lo envió a preparar la Santa Cena. En un momento Jesús le dijo a ellos: vayan a un lugar, a una casa, y allí ustedes se van a encontrar a un hombre. En pocas palabras, ahí comenzará las instrucciones de cómo van a hacer la Santa Cena, cómo la van a preparar y todas esas cosas. Y eso está establecido en el libro de Lucas 22. Pero no le voy a leer desde el principio, solamente le voy a leer del 22 al 7. Después que Jesús le había hablado a ellos, dándole orden, una ordenanza de todo lo que van a hacer del preparativo de la Santa Cena o de la Cena de la Pascua, dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Entendemos y sabemos que cuando en la Biblia se relata y se habla del Cordero, no se está hablando literalmente de un cordero de animal, sino que se está hablando del Cordero Hijo de Dios. Se está hablando de aquel que fue crucificado, tal como lo relata el libro de Isaías 53,
que dice que Él, siendo Dios, siendo hombre, se hizo el cordero inmolado, que enmudeció y no abrió su boca por amor a nosotros, que fue crucificado y fue llevado al matadero como cordero. Eso de relata y de entender que como en aquellos años, nosotros para ser limpio y libre de pecado, nosotros sacrificábamos. ¿Qué hacíamos? Sacrificábamos un animal, sacrificábamos un cordero, y el pecado que había en la humanidad, en nosotros, se transfería automáticamente en el sacrificio de ese animal. Cuando usted imponía las manos, mataba el animal dejaba que la sangre corriera en el suelo, y asimismo el pecado que había en nosotros se transfería automáticamente sobre el animal, y nosotros éramos completamente libres de pecado, hasta que volviéramos a cometer otro delito pecaminoso. Entonces tendríamos que volver nuevamente a hacer nuevo sacrificio para que Dios nos perdone del nuevo pecado que nosotros habíamos cometido luego de haber sacrificado un animal para que nos librara de ese pecado. Es decir, era tanto los sacrificios que nosotros como seres humanos cometíamos aquí en la tierra, que de la tierra solamente salía un vapor, y el vapor solamente salía el olor a sangre de tantos sacrificios que nosotros hacíamos. Gracias al Señor ya no vivimos por la ley, ya que la ley fue establecida por aquel hombre llamado Moisés. Por eso que los escribas, los fariseos, los discípulos se acercaban a Jesús y le decían: pero Moisés enseñó, pero Moisés nos explicó, pero Moisés estableció, pero Moisés escribió. Porque anteriormente vivíamos por la ley, y la ley nos llevaba a hacer sacrificio en el ámbito físico. Ahora ya Jesús vino a abolir esa ley, a abolir los sacrificios físicos, y Él entonces se convirtió en el cordero inmolado, ya no para vivir por la ley, sino para poder vivir y habitar en la gracia. Ya hoy en día tenemos la facilidad y la gratitud de parte de nuestro Señor, que si usted comete un pecado, no importa qué tan sucio, qué tan rojo haya sido el pecado, dice su palabra que Él lo hace blanco como la blanca lana. Ya no podemos hacer un sacrificio de animal, no podemos hacer un sacrificio de latigazo, no podemos hacer un sacrificio de recorrer un trayecto o una trayectoria de Santo Domingo a un lugar distanciado de nosotros, para que el Señor, el Mesías, Jesús, nos perdone de los pecados que habíamos cometido. Ya no hay que caminar tan lejos para ser perdonado. Simplemente hay que abrir la boca, creer en el corazón. Y la Biblia dice: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ya tus pecados te son borrados. Ya no hay que hacer ningún tipo de sacrificio, porque todo sacrificio lo hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces Jesús empezó a hablarle a los discípulos y a enseñarle de la Santa Cena y de la Cena de la Pascua. Por eso dice que tomarían un cordero para la Pascua y sacrificarlo. Y en el 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparanos la Pascua para que la podamos comer. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es decir, Jesús se sentó en la mesa y con Jesús se sentó todos los discípulos. Es decir, los apóstoles se sentaron con él a comer de la cena de la Pascua. Y le dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no la comerán más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto y repartirlo
entre ustedes, porque os le digo que no beberán más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces tomó el pan y dio gracia, y partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. ¿Dónde se derrama? En la cruz del Calvario. La Santa Cena se toma como un acto de arrepentimiento para reconciliarnos con aquel que se entregó por nosotros en la cruz y volver a empezar de nuevo una nueva vida. Por eso dice la palabra que si comemos indignamente, acarreamos enfermedades y supuestamente hasta la muerte. Supuestamente no. Acarreamos enfermedades y sobre todo la muerte. No dice que no comamos. Al contrario, que sí, que la comamos. Y antes de comerla, escudriñarnos o escudriñar nuestro interior. Escudriñarnos por dentro. No está diciendo que usted no puede comer de la Santa Cena. Dice que usted debe de comer de la Santa Cena, pero antes de usted comer de la Santa Cena, usted tiene que escudriñarse por dentro. Pedirle perdón a Dios por lo que usted ha cometido. Y luego que Dios le haya perdonado en el momento que usted haya confesado con su boca y haya creído en su corazón, usted está dispuesto y disponible para comer de la Santa Cena. 1 Corintios 11:27 habla el apóstol Pablo y relata y dice claramente sobre la Santa Cena. Es una enseñanza Pablo dándole a los corintios, así como hoy en día le estamos dando una enseñanza a los libertadores para que puedan comer de la Santa Cena con una mente transparente, clara y con conocimiento muy claro de lo que están haciendo. Y dice 1 Corintios 11:27: de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiere de esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué será? Culpado. Por tanto, pruébese. Está diciendo escudriñese, investíguese bien por dentro. ¿En qué usted ha fallado? ¿En qué usted ha cometido pecado? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin escudriñarse por dentro, sin pedirle perdón a Dios por los pecados que ha cometido, la Biblia dice que aun cuando usted tiene que hacer las cosas buenas y no las hace, Dios se la considera como pecado. Si usted en un momento se le presenta la oportunidad de ayudar a alguien o de darle algo a alguien cuando lo necesitaba y usted no lo hizo, Dios ve esa actitud suya como pecado. Oiga eso. Eso es por si en dado caso usted piensa que usted no ha cometido pecado, aun cuando no hace la cosa buena, Dios se la considera como pecado. Posiblemente daría a entender que el no congregarse sea pecado, ya que estaríamos en contra de lo que habla la palabra de Dios y lo que ordena el Padre Celestial, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso da a entender que estamos siendo desobedientes, y al ser desobedientes estamos fuera de lo merecido de parte del Padre sobre nuestra vida. Eso da a entender que aún usted no congregarse o faltar un momento de reunión que usted vaya a tener con su Padre Celestial y usted no llegó,
El Padre lo veré a usted como una persona, como un hijo rebelde. Y a verlo como un hijo rebelde, simplemente le va a decir: siéntate y vamos a hablar. Vamos a ver qué fue lo que te sucedió. Según la excusa que tú le puedas dar al Padre, es lo que puede validar si el Padre te perdona o te castiga. Según la excusa que usted tenga para el Padre, decir: ¿por qué motivo no pude estar contigo en la reunión cuando estuviste con tus hijos para compartir la Santa Cena, y ese día yo no pude venir por X razón de emergencia que se me presentó? Entonces ahí es donde el Padre determina si usted es o no es merecedor de recibir el perdón. Es decir, que también aún en esa cosa que a veces nosotros decimos: yo no he fallado, yo no he pecado, quiero decirte que si no obedecemos lo que el Padre nos habla de que debemos de hacer, estamos siendo pecadores, porque estamos siendo desobedientes al Padre. Esperen unos a otros. Cuando ustedes se sienten a la mesa a comer, como hoy nos vamos a sentar a comer la Santa Cena, dicen: no coman sin esperar a que ha de venir, para que puedan todos compartir del mismo manjar, que es la Santa Cena. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúna, o para no reunir para juicio. Entonces estamos viendo cómo Pablo está hablando a los corintios antes de comer la Santa Cena. Lo está preparando bien para que cuando coman de la Santa Cena hagan algo completamente íntegro, y que no haga ninguna condenación, ni que alguien venga a juzgarlo, ni mucho menos Satanás venga a culparlo después que usted haya comido de la Santa Cena. No hay una cosa más que se pueda producir en nosotros cuando nosotros nos creemos algo, aún no carguemos con eso. Vamos a decir, a usted podrían decirle: usted está enfermo de X enfermedad, y cuando viene a ver, el médico le dio el diagnóstico falso, y al final usted termina muriendo con esa enfermedad, aunque no tuvo la enfermedad. ¿Por qué motivo? Porque usted se lo creyó. Cuando usted reconoce que Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario, que comió la Santa Cena tal como lo establece la palabra, y que usted se escudriñó por dentro y le pidió perdón a Dios, usted, no importa quién venga a señalarlo, no importa quién venga a acusarlo, ya usted hizo algo en el mundo espiritual que solamente Dios lo pudo ver, y Dios lo perdonó. Ahora, ese es el apóstol Pablo a los corintios. Ahora vayamos a ver a Jesús, que es ya la parte donde nosotros vamos a tomar y vamos a comer del pan y del vino. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí, el mismo Pablo hablándole a los corintios de la enseñanza que había adquirido a través de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado, que el Señor Jesús, a la noche que fue entregado, tomó pan. Présteme un pan, por favor, de ustedes. Tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria ¿de quién? En memoria de mí. Y habiendo dado gracia, lo partió y dio. Y en el 25 dice: asimismo también la copa después de haber cenado. Y al tomar la copa, asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. ¿Algunas veces? Todas. Así pues, todas las veces que comiesen de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Lo que vamos a hacer en esta hermosa mañana
hermoso día de la resurrección de nuestro Mesías es que vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Vamos a ir a nuestros lugares y antes de comer la Santa Cena vamos a escudriñarnos bien por dentro. Y ahí usted y Dios, usted le va a pedir perdón a Dios por todas esas cosas que usted haya cometido. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Este es el Hijo de Dios. Dale gracias por la sangre y bebe de la sangre. Toma de la copa. Y así mismo, tomando de la copa, date cuenta que así todos tus pecados son borrados. Oh, preciosa sangre que redime. Gracias. La sangre que perdona, la sangre que liberta, la sangre que purifica, la sangre que nos da nueva oportunidad ante su presencia. Asimismo, levanta tus manos al cielo y dile al Señor: gracias por hoy permitirme estar aquí en tu casa y ser partícipe de la Santa Cena, ser parte de los apóstoles y cenar contigo en tu presencia. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Gracias por la provisión y por las puertas que empiezan a abrirse hoy en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.